sobre el sustituto de la obligación tributaria y el agente de retención. Por eso es importante este impuesto dentro de una empresa, señores, porque en caso de que no se envíe la información correcta o en caso de que se declare erróneamente este impuesto, lamentablemente quien va a responder sobre eso es la misma empresa. ¿Sí? Al personal no le va a, impuestos no le va a ir a molestar a la persona contratada. ¿Sí? Entonces, es por eso la relevancia de este impuesto dentro de la estructura y nuestro sistema tributario. ¿Ya? Con con esas dos aclaraciones, pasemos a ver lo que es la planilla salarial, que básicamente es una planilla donde nosotros, como empresa, poniéndonos en el lugar de la empresa, podemos llegar a determinar si corresponde o no el pago de este impuesto. La aplicación es general para todo el personal. Y eso es bien importante saber, señores, porque no importa si esa persona no llega a pagar el impuesto. Lo que le interesa al fisco es que tú como empresa verifiques a todo tu personal si le corresponde o no pagar este impuesto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se debe aplicar este procedimiento para todos, sin exclusión alguna. ¿Ya? Por más de que esa persona gane un mínimo nacional o por más de que se vea que no existe esa obligación tributaria. Entonces, tomando los datos del total ganado, vamos a proceder a realizar el cálculo de los aportes laborales. Esta va a ser una primera deducción, señores. Son deducciones que están permitidas para el cálculo de este impuesto. La primera deducción llega a ser los aportes laborales, tanto el 12.71 que conocemos todos. ¿Alguien me puede decir la composición de este 12.71, por favor? ¿Por qué nos descuentan? El RP, el APS, el PNSB, el CNS, el aguinaldo, el ISAN, algo así, creo que es. No me acuerdo. Sí, pero ¿qué significa PNCB, APS, RC? A ver, ¿alguien más? ¿Quién trabaja como asalariado? Yo, Licen. Ya, y cuando te entregan tu boleta de pago, ¿qué aparece ahí? Tus aportes patronales, AFPS, tu bono de antigüedad, tus retenciones. Ya, ¿y sabes por qué te retienen? Hay veces te detienen porque llegas tarde o si no, cuando no presentas facturas. Eso es un descuento, pero ¿qué pasa cuando te descuentan tus aportes a la AFP? No te descuentan eso. Ah, sí, te descuentan lo que es laboral y patronal, pues dicen. Estás como, ¿dónde estás trabajando? En la alcaldía. Y no eres tú debes ser consultor en línea. ¿O tienes un contrato de trabajo? No, con ítem, solo me descontarían lo que es AFPs. Ah, ya, tienes ítem. Ah, ya. Sí, Trabajas en la parte administrativa. sí, Licen. Ah, ya, sí. Entonces estás bajo la Ley General del Trabajo. Entonces estás dentro de este grupo, Basilia. Entonces te descuentan un 12.71, pero ¿para qué es ese 12.71? ¿No les llama la atención cuando les descuenta? Yo, Licen, Lice, digo, A ver, adelante. primero las damas. Adelante, la dice dama. el 10% es fondo de capitalización ¿Qué es ese fondo de capitalización? individual, el 10%.
Esa parte no sé, dice, solo sé que se deriva en esas, luego sigue 1.71 que es riesgo común. Ya, acá vamos a anotarnos. Tenemos lo que es sencillo esta parte, señores. A ver, vamos a recordar con palabras más sencillas. Cuando te jubilas, ¿qué te pagan? Eso es a largo plazo, dicen, o sea, en realidad para la jubilación. Exacto, Aporte para estamos la hablando del jubilación. seguro a largo plazo, lo que su compañera decía, fondo de capitalización individual. En otras palabras, es nuestra jubilación que vamos a recibir por todos los años de aporte, una vez que podamos cumplir con los requisitos para jubilarnos. El riesgo común es el 1.71% y tenemos lo que es la comisión a la AFP por la administración de estos fondos, que equivalen a un 0,50%. Adicionalmente, bueno, dentro del 12.71 se nos cobra un aporte solidario que corresponde igual a 0,50%. Y nosotros sumamos todo esto, tenemos que llegar al 12.71. Ahí está, señores, tenemos un 12.71. Pero ¿a qué destinamos todo esto? A ver, el seguro a largo plazo sabemos que es para nuestra jubilación. No hay donde perderse. El riesgo común es el aporte para indemnización de trabajadores que hayan sufrido un accidente dentro del trabajo. Por ejemplo, si una persona ha perdido una extremidad en el trabajo, pues se activa este fondo para poder cubrir una indemnización por incapacidad. ¿Sí? La comisión a la AFP es netamente por la administración de los fondos. Entonces la AFP te dice, te voy a cobrar el 0.50% porque te estoy administrando esta platita que luego te voy a devolver en tu jubilación. Y el aporte solidario no es más que el aporte que realizamos para aquellas personas que no lograron aportar durante su vida laboral y que tienen la edad suficiente para poder jubilarse. ¿Sí? Entonces, es como un aporte que en este caso llega a ese grupo de personas, ¿no? Estamos hablando de personas que de repente siempre han permanecido al sector informal, de personas que no trabajaban en relación de dependencia, que no tenían un contrato y que menos aún aportaban al sistema de pensiones, ¿no? Entonces, por eso te descuentan, por eso les descuentan a los que trabajan de forma dependiente, ¿sí? Entonces ya saben, 10% de ese descuento lo van a recuperar cuando se jubilen, ¿ya? Esta es la primera deducción, señores, pero adicionalmente debemos considerar que si el sueldo, el total ganado de esta persona, llega a ser mayor a 13,000, se aplica un porcentaje adicional de lo que es el aporte solidario, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tú ganas más de 13,000, tienes que pagar un 1% sobre esa diferencia. En este caso, vemos al señor Ronald Jaldín que gana 16,870. Menos 13,000 hay una diferencia, ¿verdad? Sobre esa diferencia se debe calcular el 1% para el aporte solidario adicional. Al margen de eso, si tu sueldo también sobrepasa los 25,000, se le cobra un 5% sobre la diferencia. Y si tu sueldo excede a los 35,000 bolivianos, debes pagar adicionalmente un 10% por esa diferencia. ¿Sí? Entonces, ese es el aporte solidario adicional que se debe pagar al sistema de pensiones. Y esta es una primera deducción. Acá podemos cometer el error de, por ejemplo, aplicar el 12.71% a todo el personal. Pero fíjense, ¿qué pasa con este señor Ronald Jaldín? ¿Solamente va a pagar el 12.71? ¿Qué opinan?
Adelante. ¿Sería crédito fiscal más, dice? Pues, ¿cómo? Perdón. ¿Qué pasa, señores, con el señor Ronald Jaldín? ¿Se le va a aplicar alguna deducción por aporte solidario adicional, sí o no? El 1% por la diferencia. Exacto. ¿Cómo calculamos eso? Sencillo. Agarramos Sí. los 16.870 menos los 13.000 bolivianos. Sí. 3.870, a esto recién le aplicamos el 1%. 38,70 bolivianos es lo que adicionalmente tendría que pagar este dependiente, ¿sí? En el caso de Ruth Terrazas y Romeo Rojas, ¿se aplica este tipo de descuento, señores? No, Lice. No corresponde, Licen. Muy bien. Sí. Primera deducción, señores, ojo. Y no tenemos que confundir esto con el líquido pagable, jamás. El líquido pagable es otro concepto, ¿sí? Acá no estamos tomando descuento por retrasos, descuento por faltar, descuento por llegar en estado de ebriedad, descuento por, no sé, por cualquier cosa, ¿ya? No nos estamos refiriendo al líquido pagable. Esta diferencia, después de la primera deducción, señores, llega a ser nuestro ingreso cotizable. Y ese es el primer concepto que nosotros consideramos para empezar los siguientes cálculos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Solo corresponde como primera deducción los aportes laborales. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Licen. Muy bien. Pasemos a la segunda deducción. Es el equivalente a 2 salarios mínimos nacionales por dependiente, ¿sí? Siempre y cuando este sea viable para el cálculo del impuesto. ¿Es viable descontar a los 14.687 2 salarios mínimos nacionales? ¿Sí o no? Sí, porque el ingreso cotizable es mayor a estos 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? Fíjense. Por lo tanto, sí corresponde. Para la señora Ruth Terrazas, ¿es viable? Sí, porque el ingreso cotizable sigue siendo mayor a 2 salarios mínimos nacionales. Pero fíjense, ¿qué pasa con el señor Romeo Rojas? A él ya no se le hace por 2 salarios, ¿Ya? ¿Por qué, Fernando? porque no es mayor al monto. ¿A qué monto? Ahí tiene el nombre, ahí arribita. A 2 salarios mínimos. Exacto, porque el ingreso cotizable es menor a 2 salarios mínimos nacionales, por lo tanto, la deducción va a llegar a compensar la totalidad del ingreso cotizable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente me voy a beneficiar hasta 3.666 de esa deducción, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se corta el cálculo del señor Romeo Santos. Hasta ese punto es donde se debe calcular el RCI. Ustedes dirán, pero ya no es necesario, deberíamos quitarlo de la planilla. No. No nos olvidemos que el Decreto Supremo 24051 nos menciona que nosotros debemos dejar evidencia del cálculo del RCIVA para el personal dependiente. Y este justamente es una prueba de ello. Además que esto va a replicarse también de forma directa en lo que es el formulario 608. ¿Ya? Muy bien, continuemos. El señor Ronald Jaldín y la señora Ruth Terrazas continúan con el cálculo, ¿sí? Por lo tanto, luego de deducir 2 salarios mínimos nacionales, se obtiene lo que es la base imponible. Y la base imponible no es más que la base sobre la cual se va a calcular el impuesto. En este caso, el 13% por RCIVA. ¿Sí? Entonces,
La diferencia va a ser nuestra base imponible y la siguiente columna no es más que el cálculo del RC-IVA, ese 13%. En este caso, el señor Ronald Jaldín, hasta la segunda deducción y después de determinar el impuesto, debería pagar un RC-IVA de 1.374. Y la señora Ruth Terrazas debería pagar, ¿cuánto? 236. ¿Sí? ¿Hasta ahí se comprende, señores? Sí, Sí, dicen. Muy bien. Entonces, una tercera deducción para este impuesto, fíjense cuántas deducciones hay, ¿no? Una tercera deducción es el formulario 110 que el personal responsable debe presentar, personal dependiente, debe presentar hasta el 20 de cada mes. ¿Sí? Hasta el 20 de cada mes se hace la presentación de este formulario, adjunto todas las facturas de los gastos personales. ¿Sí? Estos gastos personales son aquellos que realizamos de forma cotidiana y personal. Por ejemplo, me voy a comer al Kingdom, esa factura me sirve para mi formulario 110. Voy a tomar con mis amigos a un boliche, esa factura me sirve. Bueno, ahora ya no se puede hacer eso, ¿no? Pero me refiero a los tiempos en los que se podía. Voy de vacaciones, los pasajes, la estadía, el hotel, la comida, etcétera, también sirven para descargar el formulario 110. Me compro una tele, esa factura me sirve para poder descargar este formulario 110. Mis servicios básicos, ya sea luz, agua, teléfono, internet, cable, también me sirven para poder declarar en el formulario 110. Cualquier otro servicio que se justifique, y acá tiene que ver mucho el tema de la justificación de esa compra, ¿sí? Puedo incluir, por ejemplo, la compra de material de construcción, siempre y cuando yo justifique con qué fin estoy comprando ese material de construcción. Con el fin de poder hacer una mejora a mi casita. Ah, ya, vale, ¿no ve? Pero de repente no quieres pagar el RC-IVA y resulta que compras facturas de cemento, compras, no sé, 500 bolsas de cemento. Wow. ¿Es coherente? ¿Serviría para el formulario 110? ¿Qué opinan? No, Lice. Dice, no sirve esa factura. Bueno, es una factura, en realidad sirve, pero ¿es coherente con el gasto que una persona puede realizar? Ahí se pueden No, deducir dos Lice. cosas. O has comprado para no pagar este impuesto, esa factura, o de repente te estás dedicando a otro tipo de actividad, ¿no? Que es la venta de cemento, por ejemplo. Entonces, acá es importante justamente la revisión de estas facturas por parte de la empresa. No nos olvidemos de los conceptos de sustituto y agente de retención, ¿no? Entonces, si yo realmente quiero declarar de forma correcta este impuesto a través de sus deducciones autorizadas, como lo es el formulario 110, debo hacer una revisión minuciosa de las facturas, ¿ya? Entonces, este punto administrativamente es bien importante, señores. Y ojo, hay personas que se dedican únicamente a esto dentro de una empresa, a revisar formulario 110, ¿ya? Aquí adicionalmente debemos mencionar la bancarización. Si, por ejemplo, yo soy dependiente, me compro un auto 0 kilómetros, ¿sí? Debo adjuntar la documentación de respaldo que certifique que esa compra ha sido mediante un documento de pago. Ah, pero he pagado solamente el 20%, lo he pagado a la cuenta corriente de Incruz o de Toyosa, ¿sí? Y el 80% me está financiando el banco. Muy bien. Debes presentar los depósitos de ese 20% y adicionalmente el contrato de préstamo donde se verifique que el objeto de ese préstamo es la compra de tu vehículo. ¿Sí? Entonces, acá justamente, señores, es donde nosotros tenemos que aprender a hacer auditoría revisando justamente estos aspectos tributarios. ¿Ya?
Inclusive, ¿no ve? Ustedes recordarán en la feria, alguna vez han ido a la feria. Permítanme un minutito, por favor. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ujú. Ya. Ujú. ¿Flujo de efectivo mandaste? ¿Flujo de efectivo, estado de evolución de patrimonio? El estado de evolución de patrimonio, las notas. Ujú. Ya, perfecto. Perfecto, Lina. Sí, los anexos tributarios. ¿Sí? Ya. Yo ahorita estoy en clases, Linet, y voy a estar en clases hasta las 10 de la noche. Va a ser complicado que baje. Y lo que sí podría hacer el Arqui es si de repente lo pueden dejar en portería, ¿sí? Con una bolsa cerrada para que yo más tarde lo pueda recoger en portería, pero directamente. ¿Ya? Si es sí o sí hoy día, o si no, mañana. Mañana, bueno, voy a estar todo el día acá. ¿Ya? Sí, mañana voy a estar todo el día y tengo clases a partir de las 8 de la noche. Entonces, hasta esa hora, si viene antes de eso, sí voy a poder bajar y todo. ¿Ya? Listo, te dejo. Ok, chao, chao. Bien, señores. Entonces, como les decía, este punto es bastante importante porque no nos olvidemos que quien va a sufrir cualquier multa, cualquier proceso de verificación o fiscalización es la empresa, no el trabajador, ¿sí? Entonces, acá en este punto del formulario 110 debemos hacer mucho énfasis. He visto en procesos de auditoría, y de verdad les digo, que han depurado una factura de aproximadamente $25,000 porque faltaba, recordarán ustedes cuando íbamos a la FEICO y veíamos los stands de los vehículos, nos ofrecían, ¿verdad? Diferentes entidades financieras y los mismos agentes de venta de las empresas nos decían, solamente con $100 reserva su vehículo y ya estaría disponible para usted, ¿no ve? ¿Recuerdan? ¿Alguien ha vivido esa experiencia? Señores, Sí, le hice. Sí, alguna vez he preguntado y siempre te dicen eso, ¿no ve? para Entonces, reservar. esos $100 también forma parte de la bancarización, señores. O sea que si tú no tienes ese respaldito, por más que sea $100 de tu bancarización, lamentablemente pueden depurarte esa factura. Imagínense, estamos hablando de más o menos aproximadamente $3,000 en crédito fiscal, 21,000 bolivianos aproximadamente. Imagínense perder ese crédito fiscal por no tener cuidado con la documentación de respaldo, ¿no? Entonces, en esta empresa, pues lo que han hecho lamentablemente es rechazarle al trabajador esta factura, ¿sí? Bien, tercera deducción sería el formulario 110, el 13% del formulario 110. La cuarta deducción, señores, responde a las compras que nosotros realizamos a contribuyentes que pertenecen al régimen especial. ¿Quiénes son los que pertenecen al régimen especial? Voy a aprovechar de evaluarles la parte teórica ya, ahorita mismo. A ver, Isabel Cruz, ¿quiénes son los que pertenecen al régimen especial? ¿Me puede mencionar la clasificación? Isabel Cruz. Muy bien, anotado. No está en clases. Roxana Quilla. Roxana Quilla, ¿está en clase?
Tampoco, anotado, ya somos 2. Roxana e Isabel. Melania Quispe. Dice, La clasificación. ¿quiénes pertenecen? Sí. Estarían los artesanos, comerciantes minoristas, vivanderos. Ese es un régimen. Ya, muy bien. eh, Roxana y seguí, adelante. ya está. No, sigue. ¿Cuál más? Ese es un... Personas naturales y no jurídicas, dicen, es el simplificado, ¿no? Personas naturales y jurídicas. O sea, los comerciantes minoristas, vivanderos, O sea que personas una persona naturales no jurídica... jurídicas. No, Ah, no naturales no jurídicas. jurídicas. Ah, Sí. ya me has hecho asustar. Ah. Muy bien, gracias. A ver, José Carlos Pérez. José Carlos Pérez. Ujú. Sí, dice, Adelante, clasificación. sería también los agricultores que pertenecen al régimen especial. Ya, el RAU, perfecto. Muchas gracias. Y Vilma Méndez. ¿Le dice cuál era régimen general? Especial. Régimen especial, Vilma. Falta un grupo más de contribuyentes. Ya han mencionado 2 tus compañeros. El régimen simplificado, el ámbito sujeto activo de aplicación, ¿eso? No. Simplificado ya lo han mencionado. Ámbito de aplicación. Ya, adelante, seguí. ¿Qué es el ámbito de aplicación, Vilma? El ámbito de aplicación son los sujetos pasivos que pueden optar que optan por este régimen especial. Son las personas físicas o entidades en el régimen de atribución de rentas en el IRPF. ¿Qué es el IRTF? A ver. Señores, me parece que el último parcial va a ser teórico. Necesariamente. Adelante. Dicen falta el STI, Sistema El Tributario Integrado. Eso, muy bien, muy bien. Ya por dicen, favor. ahora no va a entrar al examen, ¿verdad? Atentos. No sé, voy a ver, porque son cosas que debemos recordar mínimamente. Es una clasificación básica, ¿sí? Ese sistema, régimen tributario simplificado, sistema tributario integrado y el RAU. No ve, hasta por siglas, como tú mencionabas, Gary. Adelante, Basili. No, le quería decir el sistema tributario integrado, falta, le quería decir. Ah, no, ya lo hemos mencionado hace ratito. Gracias, Basilio. Ya. Es más, el examen del último parcial va a ser en línea, ¿sí? Va a ser oral. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, lo siento mucho, pero quiero que se lleven lo básico de esto, ¿ya? Así que vayan estudiando, por favor, toda la parte teórica, desde la ley 2492 hasta la ley 843, obviamente todos los artículos, no todos los artículos, no quiero exagerar con esto, pero al menos las presentaciones que hemos ido realizando cada clase. Y el examen va a ser en línea, ¿sí? Yo los voy a hacer esperar en la sala de espera del Zoom y voy a ir llamando uno por uno, ¿sí? Van a ser 4 preguntas, como es sobre el 40%, y cada pregunta va a equivaler a un 10% de su nota. ¿Está bien?
Bien, continuamos con esta parte, señores. Y bien, esto es porque veo que hay muchas personas que se conectan y no están en la clase. Y bueno, he dejado pasar muchas veces eso con el fin de que haya una respuesta por lado de ustedes, ¿no? Pero fíjense, miren, hay dos personas. Y si apuesto que ahorita llamo a todos, que eso, ahorita somos 24, me parece también muy extraño de que estén faltando varios. Pero bueno, ni modo. Bien, continuamos con este cálculo, señores. Una vez deducido el formulario 110, ese 13% que proviene de nuestro formulario 110, tenemos una cuarta deducción que llega a ser el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Y cuál era el objetivo de hacerles recordar el régimen especial? El objetivo es que este grupo o esta deducción corresponde justamente a las compras que las personas realizan a este régimen, ¿no? Por ejemplo, voy y compro a la tiendita de la esquina. Entonces, es una persona que, bueno, entre comillas, debería pertenecer a este régimen. Voy en un taxi, contrato un taxi, un radiotaxi, un servicio de transporte público, sé que pertenece al sistema tributario integrado, ¿no? Entonces, es justamente que la ley nos permite deducir el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Ahora, quiero que estén atentos a lo que pasa con el señor Ronald Jaldín. ¿Qué es lo que pasa? Voy a poner más adelante. A ver, ahí está. Perdón, con la señora Ruth Terrazas. ¿Qué es lo que pasa con la señora Ruth Terrazas? ¿Cuánto es el 13% de 2 salarios mínimos? 536. ¿Qué pasa con la señora Ruth Terrazas? Nuevamente vamos al tema de cuándo aplica y cuándo no aplica. Licen se compensa y no paga nada. Exacto, pero ¿hasta dónde se compensa? Solamente hasta 236, que es el impuesto determinado en la casilla del 13% RCIVA, en esa columna, ¿no? Entonces, esta persona, la señora Ruth, afortunadamente, si bien tiene un impuesto preliminarmente determinado, gracias a esta cuarta deducción, no va a pagar un solo peso de este impuesto, ¿sí? Ahora, pasemos a lo que es la quinta deducción. ¿Se entiende esta parte de por qué se corta el cálculo, verdad? O hasta dónde corresponde realizar el cálculo, ¿sí? Ya hemos tenido un primer ejemplo del señor Romeo, ¿sí? Se calcula en hasta donde se puede terminar de compensar esos 2 salarios mínimos nacionales. Y acá, en el caso de la señora Ruth, se llega a compensar hasta el 236, que es lo que necesita la señora Ruth para poder compensar este impuesto. No hay necesidad de compensar 2 salarios mínimos nacionales enteros, perdón, el 13%, sino solamente hasta 236. ¿Por qué? Hasta ahí se concluye el cálculo para este dependiente. ¿Quién es el único que continúa dentro del cálculo? El señor Ronald. El señor Ronald tiene un impuesto determinado de 1.374. Tiene un formulario, un 13% del formulario 110 de 320. Adicionalmente, compensa el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Fíjense, a pesar de esas deducciones, ¿cuánto paga? ¿O cuánto se le debería retener? 518. Exacto, 518, ¿no? Entonces, acá fíjense, señores, que tenemos diferentes deducciones. Una quinta deducción llegaría a ser un saldo de IVA periodo anterior que se puede utilizar para los siguientes periodos, ¿sí? Y este saldo se debe actualizar. Igualito que actualizábamos el IVA crédito fiscal anterior, con la UFB del mes anterior y del mes en curso. Igualito, ¿sí? Y por último tenemos lo que es el saldo actualizado, que es la suma de ambos conceptos, ¿no? En este caso tenemos un saldo a favor del fisco únicamente por el señor Ronald y tenemos, pues que en este caso retener
a este señor Ronald estos 518 en su planilla de sueldos y salarios. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense que en la última columna estoy poniendo lo que es el código del formulario 608, que me va a ayudar a llenar de forma oportuna y sin ningún problema el formulario 608, ¿no? Acá está la casilla 13, la casilla 26, la casilla 1001, la casilla 202, 215, el saldo actualizado que corresponde a la casilla 228, existe un saldo a favor del dependiente a la casilla 244 y si existe un saldo a favor del fisco en la casilla 909, ¿no? Esta planilla ya nos está dando el parámetro para poder llenar nuestro formulario 600. Ahí está el formulario 608 que ustedes ven en pantalla. ¿Sí? Justamente esos montos se van declarando en las casillas que corresponden. El ingreso cotizable en la casilla 13, ¿sí? Los dos sueldos mínimos no imponibles por dependiente en la casilla 26, el débito fiscal, que en este caso sería el importe preliminarmente determinado sobre la base imponible, ¿sí? Tenemos el crédito fiscal del formulario 110 en la casilla 202, el cómputo del 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales y el saldo del crédito fiscal anterior actualizado, ¿sí? Fíjense que, como en este caso el saldo es a favor del fisco, se lleva todo a la casilla 909. Entonces, de forma automática, el formulario te calcula ese impuesto a pagar, a retener en este caso, ¿no? Este saldo definitivo a favor del fisco se replica en la casilla 996 y por último se declara el pago en la casilla 576, ¿no? Adicionalmente, en un inciso D,